Bienvenidos a Personal Record, el lugar donde no venimos a hablar de fitness, donde venimos a vivirlo, donde cada entrenamiento, cada decisión tiene algo en común: superarse. Y si vos, que estás del otro lado, lo entendiste, ya formás parte de esta tribu. Porque la verdad es que no hace falta que seas el mejor del mundo. Lo más importante es que seas mejor que ayer. Así que estamos en un nuevo programa de Personal Record por Indios Live Stream. Si nos estás viendo por YouTube, dale el botoncito de suscribir, dale la campanita para que te recuerde cada vez que estamos haciendo un programa. Porque ahora estamos en Personal Record, pero también arrancaron los chicos con el programa de fútbol de La Otra Cancha. Y también están los chicos de los autos de Punto Muerto con una historia mejor que la otra. Ahora nos damos cita para el programa de fitness. Estamos acá y le queremos agradecer por sobre todas las cosas a nuestros sponsors. Gracias El Solar de Tejeda, el restaurante icónico en el centro de Córdoba. Gracias Morfeta, con un concepto de disruptivo en la manzana jesuítica. Gracias también a Entrejo, nuestros vecinitos de Entrejo, el bar al lado de la Facu de Abogacía, pasada obligatoria cada vez que pasás por la peatonal de Obispo Trejo, bien enfrente de la entradita del Montserrat. Gracias, Orcos, por ser ese lugarcito especial que le cambia la vida a las personas a través del CrossFit. Gracias, Unconventional Coach, por ser la escuela de los mejores coaches de fitness de Latinoamérica. Ahora tenemos un invitado. Hoy tengo un partner wall. Vamos a tener un mano a mano con un invitadito que le golpeamos la puerta cuando nos duele el corazón. El sonidista, está despierto el sonidista. ¿Viste? Cuando te duele un poquito el corazón, hacemos tac, 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 tac y le golpeamos la puerta. Así que quédate, porque lo que viene no es contenido, es valor real. A ver la musiquita. Tengo musiquita. No, escucha. Se viene este sábado el partido de Argentina. Aparentemente, vamos a clasificar primero. Y el primer partido después de la fase de grupo se viene en Miami. Y puede sonar algo como esto. A ver, subile un poquito más. Mira, escucho ese tema. Escucho el tema de Personal Record y es como que cierro los ojos y me imagino playa, me imagino Ocean Drive, me imagino Ricardo Ford caminando por ahí, porque debe estar el espíritu de Ricardo por ahí. Me imagino a Martita, me imagino a Anto Rocuso también caminando ahí por Bayside. Ni cerca le pasa. No la dilato más. Presento a nuestro invitado. Como les dije, es el que le golpeamos la puerta cada vez que tenemos un dolor en el corazón. No, la realidad, ojalá que no le golpeemos la puerta justo cuando nos duele el corazón, porque si no estamos hasta las manos, no va a poder hacer tanto. Su nombre es Agustín Marinaro, es médico, cardiólogo, especialista en deportes. Bienvenido, Agustín. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? ¿Todo en orden? ¿Estamos bien? Estamos muy bien. ¿Estás nervioso? No, estamos tranquilos. Che, bienvenido a nuestra humilde casita. Y la verdad es que tengo un montonazo de preguntas para vos, porque hay un montón de cuestiones que son, por un lado, mitológicas y por el otro lado son muy posta relacionado con el corazón y el deporte. Y también yo les cuento a todos ustedes que, bueno, estábamos hablando un poquito en off con Agus antes de ir al meollo y empezar a preguntarle todas las inquietudes que tengo. Le digo, che, loco, ¿qué tema esto de la gente que por ahí? Le digo, vos como sos cardiólogo, te encontrarás con personas que ya a los 45, 50 años el corazón le está dando avisos y digo, en teoría, con esto que se ha extendido un poco la expectativa de vida, debería ser prácticamente la mitad de la vida. Y si te está avisando el corazón a los 45, 50 años, prácticamente te está avisando a la mitad. ¿Qué opinás de eso, Agus?
Sí, totalmente. Hoy en la era de lo que es la tecnología, en la era del sedentarismo, le diría, que es un factor de riesgo bastante importante para lo que es la calidad de vida, para cuando nosotros llegamos al final de nuestras vidas. Como vos decís, hemos empezado a tener avisos antes. Incluso te diría que se empieza a ver gente de 30 a 35 años con algunos No, avisos, ¿eh? Y bueno, esos avisos justamente hay que, en el caso de que aparezcan, hay que darle importancia, hay que darle cierta validez, justamente para ir mejorando, para poder consultar, para poder empezar a prevenir lo que puede ser peor. Agus, ¿por qué te decidiste por la cardiología? Porque, bueno, primero estudiaste medicina y después en un momento dijiste, bueno, ¿qué hago? ¿Clínica o tengo alguna especialidad? ¿Qué hago? Me inclino por alguna especialidad. ¿Por qué te inclinaste por la cardiología? En mi caso en particular, entré a la carrera pensando que iba a ser cirujano. Ah, Tengo mi papá que es veterinario, nada que ver, pero se dedica mucho a la parte no, quirúrgica. es médico también. Se dedica mucho a la parte quirúrgica y bueno, me gustaba mucho esa parte desde cuando lo acompañaba de chico, pero después durante la carrera tuve muchos referentes en la parte de cardiología que de a poquito me fueron llevando, creo que con la pasión y con las ganas que ellos les ponen en las clases que te daban, en las prácticas que te iban orientando hacia dónde ir. Y eso la carrera me fue llevando hasta que me terminé decidiendo por cardiología. Qué lindo que hayas tenido, porque fueron tus mentores. Vos dijiste, yo quiero ser Totalmente. como ese en algún punto. Exactamente, exactamente. Yo hay sobre todo y en particular dos personas a las que estoy muy agradecido siempre, que son los que me han ido inculcando este amor por la cardiología, si se quiere, ¿no? Qué bueno. Che, Agus, ¿cuál es la diferencia entre estar en forma y estar sano? Bien, estar en forma creo y considero desde mi opinión que es una cuestión más estética, ¿sí? Es estar en forma para quién o cómo me muestro hacia el resto. De acuerdo a los cánones Al, al- estéticos, a los estándares que culturales. uno va viendo culturalmente, totalmente. Mientras que estar sano va de la mano de un montón de cosas, ¿sí? Tanto desde la parte física, de mantener un peso saludable, de mantener una vida saludable en cuanto a alimentación, en cuanto a sueño, en cuanto a niveles de estrés, que hoy en día se habla tanto y cada vez estamos con mayor nivel de estrés, ¿sí? Entonces me parece que estar sano es tratar de bajar esos niveles de estrés, tratar de poder dormir 7 u 8 horas, ¿sí? Tratar de tener un peso saludable y estar metabólicamente saludables en cuanto a los perfiles de colesterol, en cuanto a los niveles de insulina y todo lo que eso conlleva, ¿sí? ¿Qué relación tiene el estrés con quizás alguna cardiopatía? Mirá, o sea, el estrés está relacionado en la parte cardiovascular con todo, ¿sí? Obviamente no es una causa exacta y yo te voy a decir por estrés te pasa esto, pero hasta incluso tenemos una cardiopatía que le llaman cardiopatía por estrés, que se llama cardiopatía Takotsubo, que se llama frecuente en las mujeres, que habitualmente viene secundario de después de un evento estresante. Ojo, dentro de lo que hablamos de estrés y lo que hablamos emocionales, el corazón no entiende de una emoción buena o una emoción mala. Es ¿Bien? emoción, Es una es emoción. emoción. Entonces, dentro de eso, puede manifestarse también a través de una emoción buena, ¿no? Qué bueno esto que decís, porque yo he visto un montón de veces, por ejemplo, que hijos le caen de sorpresa a sus padres y el padre está mega contento y quizás ahí le da un infarto. Totalmente, totalmente. A ver, yo en particular que soy de Salta, lo he hecho algunas veces y Y después por ahí dije, no lo pensás en el momento hasta que llegás y tu papá o tu mamá te dice, loco, me va a dar un infarto. Y ahí lo relacionas un poco, ¿no? claro, y encima todos los que estamos por fuera de la cardiología, vos decís, me va a dar un ataque. Y vos que sos cardiólogo decís, te podría dar un ataque. Totalmente, sí, sí, sí. Em, Después de ver un montón de pacientes y estar relacionado con este campo de la cardiología, ¿qué cosas hacemos mal que creemos que le estamos haciendo bien cuidando nuestra salud? Bien, dentro de eso hay muchos aspectos, digamos, para abordar, pero lo principal es creer que comemos bien. Esa es una de las principales cosas, que creer que comer menos es comer bien, y eso se ve muchísimo.
y justamente creo que va un poco con lo que hablamos recién de la mano de los estándares estéticos de los que hay. Entonces trato de comer menos para estar mejor y después resulta que ando con mucha menos energía, con mucha menos predisposición en mi día a día, ¿sí? Y eso no nos va a preparar a nosotros para estar mejor o para hacer las cosas mejor, ¿sí? Sino que alimentarse bien, alimentarse con una buena cantidad de todos los nutrientes que necesitamos es lo que a nosotros nos va a ir haciendo que día a día estemos más sanos. El dormir también, como te decía recién, el dormir 7 u 8 horas es sumamente importante y hoy en día en esta era de trabajar, trabajar, trabajar y darle todo a lo que es el trabajo, hemos dejado de lado el sueño por trabajar de más, incluso hasta por pretensiones económicas, te diría, más allá de lo que a uno le permitiría lo que es saludable, ¿cierto? Yo siempre repito una frase acá, que es, ¿por qué no lo hacemos si sabemos que nos hace tan bien? A esto de la actividad física. Ahora, voy a cambiarla un poquito y voy a especializarla más a lo que es la cardiología. Y la pregunta es, ¿por qué la gente espera un aviso, o en este caso una alarma, para empezar a cuidar su salud? Bien, eso creo que viene ya desde hace años, justamente por el motivo de que antes no se hablaba tanto de prevención, ¿sí? Entonces todo lo que era prevención antes estaba muy en un segundo lugar, incluso te diré en un tercer lugar, y lo que primero se hablaba es si te pasó tal cosa, si te pasó tal otra, si tuviste un dolor de pecho, si tenés falta de aire, es cuando recién uno se envalentonaba para consultar, ¿sí? Y de ahí tenés distintos tipos de perfiles y distintos tipos de personalidades que unos se demoran más que otros en la consulta y en esas cuestiones. Pero como te digo, lo principal creo que no se hablaba de prevención como sí se habla hoy, dentro de lo que es el ejercicio, dentro de lo que es el sueño, la alimentación saludable y todas estas cuestiones que hoy en día están muy en auge y cada vez crece más, ¿no? Que eso es lo bueno. Siguiendo con la línea de la prevención, ¿qué conversación te gustaría, para vos sería ideal, que tenga una persona antes de cumplir sus 40 con su cardiólogo? Yo creo que justamente ver y en primer lugar, por ahí chequearse un poco, en el caso de que sobre todo hagamos cierto tipo de actividad física o tengamos un cierto nivel de estrés en nuestra vida, ¿sí? Eh, pero sí, la charla sería justamente cómo es tu vida, a qué te dedicas, cuánto tiempo le dedicas a la actividad física, ¿bien? Actividad física, entenderse como algo, aunque sea que te muevas, ¿sí? No hablamos de un deporte, no hablamos ni siquiera de algo programado, ¿bien? Mantener una vida activa. Exactamente. Ayer, te interrumpo, ayer justo hablaba no, antes de ayer, hablaba con César Carceglia, que es un especialista en Jiu-Jitsu y en artes marciales, y hablábamos justo de eso, que por ahí hay sociedades que no son las que más actividad programada hacen, como por ejemplo, arrancas tu día y decís, bueno, a las 7 de la tarde voy al gimnasio, sino son sociedades que tienen un día activo. Por ejemplo, Exacto. en Okinawa es una de las sociedades más longevas, y no solamente más longevas, sino que además con mejor salud en ese periodo de extensión de sobrevida, con mejor Exacto. salud. Y ellos son también una sociedad que no tiene mucha actividad física programada, sino que parte de su día es muy activo. Y una de las cosas que resaltan es que la jardinería la convierten como un ritual. Y en eso les demanda mucho tiempo, entonces dan mucho tiempo activos. Totalmente, totalmente. La idea de lo que es la actividad física es mantener una cierta constancia, ¿sí? Entonces, para que a nosotros nos traiga salud, necesitamos ser constantes en lo que es actividad física. Dentro de eso, actividades de jardinería, salir a caminar a la plaza, pasear el perro, ¿sí? O sea, cuestiones básicas que a uno lo van a mantener en esa vida activa. Incluso hoy en día se trata en ciertas empresas y creo que empresas más grandes, de la famosa pausa activa, ¿sí? De esos 15, 10 minutitos de tomarse, de pararse, de caminar, hacer algún ejercicio con las piernas, algún ejercicio con las manos y moverse. Bien, que básicamente es eso. ¿Cuál es la mentira más peligrosa que nos contamos sobre la salud? Que hago actividad física cuando no la hago.
Eso es una gran mentira. Van, En particular, va mucha gente al consultorio y te dice, no, sí, estoy haciendo actividad física. por ejemplo, pacientes cardio... Sí. O sea, el pagué el gimnasio todo el año, para ellos es hacer actividad física. Exactamente. O sea, vos tenés pacientes que van al consultorio y dentro de la consulta yo siempre les pregunto, independientemente de todos los antecedentes y todas las cosas que tenemos en cuenta, ¿cuál es su actividad física? ¿Sí? O sea, ¿haces algo de actividad física? ¿Cuántas veces por semana? Mucha gente te dice que sí y vos a los 3, 4 meses los volvés a controlar y realmente esa actividad física no estuvo, ¿sí? Porque uno por ahí le hace siempre ciertas mediciones durante esto que es la consulta y a la 3 meses, 4 meses, cuando supuestamente deberías vos tener una evolución, si ese paciente se movió, aunque sea, vuelvo a repetir, no es solamente ir al gimnasio, sino mantener la actividad física. Hay gente que te miente y eso, independientemente de lo que es mantener un cierto peso saludable, que es una de las cosas a las que más vamos, metabólicamente nos ayuda, es decir, internamente nos ayuda a bajar niveles de glucemia, niveles de colesterol y todas cuestiones que lo podemos ir trabajando de manera preventiva. ¿Qué hábitos protegen años de vida y no le damos tanta atención? Bien, yo creo y soy hoy en día un convencido de que, en principio, voy a volver a repetir lo mismo, la actividad física, y hoy en día que se ve toda esta era de la tecnología, estamos viendo cada vez más chicos que se mueven menos, ¿sí? Cuando vos hoy en día tendrías que tener un paciente de edad pediátrica que todos los días haga algo, ya sea desde jugar o algo, pero algún movimiento que se mantenga. Obviamente lo que es la alimentación es clave, es fundamental, y vuelvo a repetir, no es comer menos, sino comer bien, no es comer más, sino comer bien, de acuerdo a lo que yo estoy o a lo que yo demando en mi día, ¿bien? Ya sea haga actividad o no. Me decías de que hoy, porque yo te dije, seguro que tenés un aviso a los 35, 40 años que debería ser más o menos la mitad de tu vida, y vos me decías, yo estoy viendo hoy a niñitos con sobrepeso y... ¿qué haces vos cuando ves un niñito que ya vos tenés un índice predictivo que vos decís, este chico va a tener problemas a los 20 años? Sí, hoy en día, como te digo, vemos muchos chicos con sobrepeso y mucho sedentarismo en los chicos, ¿sí? Entonces, lo que hay que tratar ahí es abordar tanto al paciente pediátrico en sí, como también ayudar a la familia y dar herramientas a la familia de decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos? Porque en realidad hay que saber bien primero dónde estamos para poder después de ahí progresar desde distintos lugares. Y ahí optimizar lo que es actividad física, lo que es movimiento, lo que es mandar a una nutricionista pediátrica justamente para mejorar eso, cómo duerme ese chico, si tiene algunas presiones o no de los padres. Me ha pasado chicos que juegan en clubes de 12, 13 años que padres lo toman como la salvación de la familia. Sí, claro. Y ahí viene lo complejo, porque eso trae aparejado muchas presiones para el chico, para el nene con el que vos te enfrentás en la consulta. Y es un niñito de 12 años con un estrés tremendo. Exactamente, y pierden el disfrute. O sea, empieza a perder el disfrute en el deporte y ahí viene la frustración en el deporte. ¿Por qué? Porque tiene tanta presión desde el club, desde la familia, personal, o sea, desde él mismo, que hacen que él se empiece a perder el disfrute en lo que uno hace en el deporte, ¿sí? Y hacer que un chico pierda ese disfrute en la actividad física, ese disfrute en el deporte, Claro, no hay nada peor que eso, ¿sí? Claro, porque va a tener un recuerdo grabado en su memoria que es feo. Exactamente. Entonces no va a querer ir. Todo lo contrario a lo que hace McDonald's. Totalmente. Lo que sigue en la vida no va a querer volver a moverse, Claro. porque no va a querer volver a aceptar esas presiones, ¿sí? Y también hay un tema. Ese chico que no hace actividad física y que vos ves todas estas red flags alrededor, claramente los padres no hacen actividad física, claramente quizás no se ocupan tanto de su hijo. Entiendo de que hoy puede que los padres estén cada uno con su trabajo, todo, pero también tu hijo es tu responsabilidad y tenés que encargarte de la crianza. Totalmente, totalmente. O sea, todos entendemos que tener un hijo tiene esa responsabilidad y eso es lo que hay que asumir. Entonces, por eso te digo que hay que abordarlos tanto desde el lado del niño como del lado de los padres y tratar por ahí de hacer entender estas cuestiones
que no siempre pasan, ¿sí? Entonces, como hablábamos recién, en esta era de trabajar, 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 por ahí quitamos tiempo de calidad para nuestros hijos y ahí es donde viene también un gran problema, no solo en la actividad física, sino en general, ¿no? Yo soy un convencido de que la actividad física deportiva, deportiva, con deporte, con disciplina deportiva, debería ya ser obligatoria desde la escolarización. Desde que empiezan a primer grado, ya debería ser obligatoria. Entiendo que algunos colegios privados lo tienen, pero debería ser en la base del tronco común de cualquier escolaridad. Y estatal también. Y no, repito, disciplina deportiva, no educación física. Si el profe de educación física, bueno, que esté ahí, pero se va a hacer deporte y con disciplina deportiva y todos los días, no 2 veces por semana o 3 veces por semana, todos los días. Porque hay una realidad que van todos al colegio y después algunos padres tienen la posibilidad de llevarlo a un club porque tienen los medios económicos, porque tienen la logística suficiente, porque tienen el tiempo para poder llevarlo. Pero hay un montón de padres que no lo pueden hacer. Entonces, Totalmente. para mí debería venir incluido desde que entra en primer grado, porque si vos grabás eso en el niño, después cuando sea grande lo convierte en hábito. Ya cuando pasó los 14, 15 años, ya prácticamente escapa tus posibilidades. Exacto, exacto. O sea, la idea es, como te decía, tratar de mantener una continuidad en lo que es la vida activa, ¿sí? Y siempre lo que hace una disciplina deportiva y a lo que nos hace una actividad física deportiva es que nosotros tengamos una cierta programación de para dónde ir, cómo seguir, qué hacer. Y esas cuestiones por ahí desde más chicos es cuando uno más lo necesita, ¿sí? Porque más chico tiene un poquito menos de idea, recién se está iniciando en lo que es la vida de la actividad física y entonces necesita esa programación para poder salir adelante, para poder avanzar con más criterio, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? La gente le tiene más miedo a la enfermedad o al cambio. La gente le tiene más miedo en lo que es mi especialidad, la enfermedad, ¿sí? Lamentablemente, ¿por qué? Porque cuando te llegan es porque ya le has, como vos decías, le ha generado algún aviso el cuerpo, ¿sí? Y ya cuando el cuerpo te ha generado algún aviso, quiere decir que ya llegamos tarde a tratar de prevenir, a tratar de tratar esa enfermedad o ese problema que tenemos en ese momento. Y es ahí donde te consultan. No, si vos le intentás cambiar o le ayudás o le das herramientas para poder cambiar ese estilo de vida, lo hacen, pero normalmente porque ya vienen con el susto de la enfermedad previamente. Es mucho más difícil, e incluso lo veo día a día en pacientes que vienen a la consulta, le haces un chequeo preventivo con todas las medidas que uno hace y que realiza los estudios y está todo bien, está todo dentro de parámetros normales y es como, listo, está todo bien, arranco y sigo como vengo. Y en lo que vos hablaste, tal vez lo que veníamos diciendo de no me muevo tanto o hago actividad una sola vez al día, están los típicos, a ver, voy a hablar un poco del fútbol que es de lo mío, que juega solamente los sábados Eso, y se siente bien. pero y listo, tres veces ¿entendés? peor que si no hiciera nada. Exactamente, entonces ahí viene el tema de decir, ¿cuál sería el cambio en ese paciente? ¿Por qué en la semana no te moves, aunque sea 2 o 3 días, para ver cómo realmente estás? Ir solamente a jugar el sábado, entiendo, uno dentro del amateurismo va, disfruta y lo hace, y prefiero que vaya el sábado que no vaya nunca. Pero dentro de eso hay que tener cuidado porque esos son los pacientes donde por ahí más problemas se ve después, ¿cierto? Claro, imagínate que vos no usás el auto durante un mes y después cuando lo sacás lo querés poner en una subida así empinada. Es como que tenés que entrenarte. Está buenísimo ese partido del sábado porque te vas a divertir, porque te vas a mover y porque te vas a recrear, pero también tenés que estar un poquito acondicionado para hacerlo. Totalmente, justamente eso. La palabra acondicionamiento y hay que ir preparando la máquina para poder disfrutar mejor, ¿bien? Capaz que no te pones muy bien físicamente, pero lo disfrutás de otra manera cuando estás jugando, cuando estás corriendo, cuando estás haciendo la actividad que a vos te gusta. Y así en todas, ¿no? Claro, si no, además de que tenés unos riesgos tremendos, más allá de eso, lo sufrís. Porque si no estás entrenando, tenés para los primeros 10 minutos y chao. Lo sufrís totalmente y eso se ve. Me ha pasado incluso con amigos, ¿sí? de que
de que he tenido en particular un amigo que ha tenido una arritmia durante el partido, los primeros 10 minutos del partido, y eso le llevó a él, por ejemplo, el mal dormir el día anterior, había salido a tomar algo, no estaba moviéndose en la semana y llegó y tuvo una arritmia durante el partido. Yo le había hecho los chequeos previos, ¿sí? Los chequeos estaban todos normales, volvimos a revisar todo y todas las cuestiones, pero bueno, él durante la vida había estado más complejo, durante sus día a día había estado más complejo y encima la noche anterior le había castigado un poquito la máquina, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y sobre todo hoy en día, y acá en Córdoba, que hemos estado viendo muchos casos de muerte súbita, donde hay que cuidarse, ¿no? ¿Tu amigo más 30? Mi amigo más 35, te diría. Claro, más 35 encima. Dijo, salgo total, es igual que cuando tenía 20. Por ahí la mente va más rápido de lo que va el cuerpo, ¿no? Entonces por ahí a veces eso nos juega una mala pasada, que creemos que podemos más de lo que realmente el cuerpo hoy nos da, y menos si no lo preparamos, ¿no? Qué bueno esto que acabas de decir. Em, yo soy una persona que pienso todo el tiempo y me replanteo esto de hasta la persona más fuerte es muy frágil. No dejo de pensar esto de la fragilidad humana. Ahora, ¿qué te enseñó la cardiología sobre la fragilidad humana? Mirá, yo, bueno, como hablábamos un poquito antes de empezar, estoy en un centro de rehabilitación cardiovascular y dentro de eso veo muchas personas frágiles. Siempre la persona más frágil es la que durante su vida no hizo nada. Bien, ¿por qué motivo? Porque nosotros mientras empezamos a pasar el tiempo, empezamos a perder masa muscular, empezamos a ponernos sarcopénicos, que hoy en día está muy de moda eso, y esa palabra, y eso nos aumenta muchísimo el índice de fragilidad. Asociado a eso, estas personas que han sido sedentarias durante toda su vida tienen muy poca conciencia corporal. Entonces esos movimientos del día a día o esos movimientos que vos necesitas para ir al súper, que vos necesitas para sacar el perro, que vos necesitas para hacer jardinería, para mover las sillas y acomodar la mesa, no la tienen a veces tan incorporadas y esas son las cuestiones que a las personas, sobre todo más grandes, le dan gran fragilidad. ¿Por qué motivo? Porque justamente esa conciencia corporal no la tienen. Entonces ahí viene el tropiezo y la caída y la posterior fractura de cadera, que es una de las principales cuestiones de inmovilización en adultos mayores. Entonces, hay que cuidarse desde los inicios de la vida, hay que moverse de los inicios de la vida para poder tener esta conciencia corporal, para disminuir la pérdida de masa. La pérdida de masa la vamos a tener, ¿sí? La vamos a tener todos. Ahora, ¿cómo hago yo para enlentecer ese proceso de pérdida de masa muscular para yo, mientras pase la vida, tenga mejor calidad de vida? Tal cual, una vez que pasamos los 25 o 30 años, la línea biológica empieza para abajo y nosotros lo que podemos hacer, entrenando, durmiendo bien, comiendo bien, es simplemente retrasar esta inclinación, es mantenerla, si se quiere, apenitas, un poquito más derechita. Exacto. Pero si no, se viene a pique. Hoy en día, totalmente, es así, y hoy en día se utiliza mucho el término potencia, ¿sí? Dentro de lo que es la fragilidad, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo menos potencia tengo, mucho más fragilidad tengo. ¿Qué quiero decir con potencia? Que el movimiento que yo hago disminuye la velocidad. Entonces yo cuando empiezo a ver que un paciente disminuye velocidad de movimiento, tengo que abrir los ojos porque ahí es cuando el paciente empieza a perder funcionalidad y calidad de movimiento. ¿Bien? Va a perder la capacidad de adaptarse, Exactamente. de adaptación. Exactamente. Cuando viene caminando, capaz que se tropezó con algo y no puede recuperarse y ahí se va derecho al piso y ahí cuando se quiebra. Totalmente. Y levantarme de una silla requiere tener potencia, ¿sí? O sea, subir un escalón requiere tener ese cierto de potencia, de aplicar esa fuerza en el menor tiempo posible. ¿Bien? Entonces, si yo puedo y soy capaz de hacer eso, mis movimientos mejoran. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste de un paciente? Mirá, te voy a contar algo en particular que no tiene que ver nada con la actividad física, pero sí me pasó y me tocó y me emocioné mucho. Soy un tipo que por ahí soy de lágrima difícil, te diría, pero me emocioné mucho cuando pude entablar una relación con una paciente que había venido con un problema, estuve internada en unidad coronaria, ¿sí? Que es como una terapia intensiva.
donde había venido con un problema que le habían puesto un marcapaso y había tenido una perforación del ventrículo en un lugar del interior. Y bueno, vino acá a Capital, estuvo internada como 10 días hasta que llega todo para poder hacer la cirugía. Son cirugías muy complejas. La cirugía sale bien, pero con el tiempo la paciente tuvo una evolución mala y por desgracia termina falleciendo. Pero esos 10 días previos que yo estuve con ella, generé una relación médico-paciente, si se quiere, con la paciente. Me propuse un objetivo de hablarle de otra cosa que no era el problema que ella tenía en ese momento. ¿Bien? Traté de sacarla de ahí, la levantaba y que mire por la ventana, muchas otras cuestiones que no eran el solo estar en cama. Y después la familia me lo agradeció. Cuando la paciente fallece, como los 2 días viene la familia y ¿dónde está Agustín Marinaro? ¿Dónde está Agustín Marinaro? Yo digo, acá me van a matar. Claro, Acá me claro. matan. Vos dijiste, me van a echar la culpa. Y bueno, a propósito de esto, sale uno de los jefes del servicio primero a hablar con la familia y me llama y la familia lo que quería era hablar conmigo, darme un abrazo, porque hace 10 días escuchaban mi nombre en la boca del paciente. Y eso realmente emociona, ¿sí? Independientemente del desenlace, de que vos hayas podido entablar en tan poquito tiempo esa relación con el paciente. Y ahí te da la pauta de lo importante que es tratar de desconectar al paciente de la realidad que está viviendo en ese día, que no es una realidad buena para el paciente, que sabe lo que se le espera. Entonces, tratar de sacarla de esa casilla y nada, me lloré todo. Y incluso Te veo emocionado en este mi momento. jefe me dice, Au, sentate, tomate un té, cuando estés listo volvés a arrancar tu tarea. Pero eso fue en la carrera lo más impresionante y al día de hoy todavía me sigue tocando, ¿no? Fue fuerte, fuerte. Pensá que habías estado estudiando más de 10 años y vos creíste que sabías absolutamente todo y en realidad esa situación chiquita te enseñó de que por ahí los 10 años que habías estudiado quizás te podían enseñar un montón de cuestiones clínicas, un montón de cuestiones cardiológicas, pero no te habían preparado para eso. Totalmente, totalmente. Creo que eso fue una enseñanza de vida y la vida creo que uno la va aprendiendo, la va haciendo y va adquiriendo herramientas que te la va pasando, ¿no? En ese momento dijiste, creo que necesito un cardiólogo. Sí, olvídate, olvídate. ¿Cuál es el error más frecuente que ves? Porque estamos hablando por ahí de personas que no entrenan o que no se cuidan. Ahora, ¿cuál es el error más frecuente que ves en personas que sí entrenan? Dentro de lo que es lo cardiovascular, primero te voy a hablar, es que el sentirse bien voy a hablar y me voy a involucrar, nos hace sentir inmortales a los que hacemos actividad física. Entonces, evitar los chequeos, evitar planificar lo que nosotros vamos a hacer dentro del deporte, dentro de la actividad física y entrenarnos de buena manera, porque tampoco es entrenar por entrenar, sin una planificación, sin mis objetivos, ¿sí? Entonces yo siempre que voy a entrenar y siempre que yo veo a un paciente en la consulta, bien, vos entrenás, ¿cuál es tu objetivo? Por ejemplo, viene alguien que va a hacer running, ¿qué distancia vas a correr? ¿Ya has corrido alguna vez esta distancia? ¿Por qué esta distancia? Si ya has corrido 21, ¿por qué ahora vas a correr 10? ¿Cuál es tu objetivo en estos 10? ¿Mejorar el tiempo? ¿No mejorar el tiempo? Todas estas cuestiones que son importantes para ver cómo yo voy a ir abordando la consulta también y dentro de lo que es la parte cardiovascular, qué tanta exigencia yo le voy a dar a distintos test de los que yo le voy a hacer, ¿sí? Si bien dentro de lo cardiovascular siempre lo que más queremos hacer mientras nosotros estamos en la consulta es exigir al máximo, porque yo quiero exigir al máximo para saber si esa respuesta cardiovascular está acorde a lo que yo voy a hacer y para eso lo tengo que hacer, de exigir al máximo. Tengo que ver cuáles objetivos y cuáles son esos objetivos de decir, porque también hay que ser sincero si yo quiero ir a correr una maratón de 42 kilómetros y yo le pregunto cuántos días entrena a la semana y entrena un solo día a la semana, no acumula kilómetros, no come bien, no duerme bien, tiene otros factores y tengo que ser sincero y decir, a 42 no vas a llegar en buena forma, lo vas a sufrir,
probablemente puedas llegar a tener alguna complicación, y no solamente a nivel cardiovascular, sino a nivel general, a nivel muscular. Y eso vuelvo a caer en lo mismo de hace rato, puede llevar a la frustración al no disfrutar y al poder lesionarte, porque no estás preparado para esa distancia o no estás preparado para lo que eso va a requerir. Se te empiecen a complicar las cosas y te frustres de no hacer y digas, no quiero hacer más 42, voy a correr toda carrera de 5 kilómetros. ¿Bien? Hablo del running Sí, sí, sí. como un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero así en todo, y como hablamos recién en el tema del fútbol, yo me voy a ir entrenando para ver, a ver, que yo el día del partido, el día de la competencia, esté bien. Entonces, para eso yo lo tengo que ir planificando y tengo que trabajar distintos aspectos, porque no siempre, y en realidad hoy en día cada vez se ve más, no siempre más es mejor, ¿bien? Sino que tengo que hacerlo con el objetivo claro y saber a dónde voy, para que no sea más el entrenamiento, sino preciso a lo que yo quiero. Siempre digo que hagas la disciplina que hagas, el entrenamiento debe ser minimalista. Totalmente. Lo más minimalista posible. Mientras menos le pongas al entrenamiento y más des en la tecla, mejor. Muchas veces, por años, hemos creído de que hacer más era mejor y no, más no es mejor es mejor. Entonces, vos lo que tenemos que pensar es que la fatiga, el cansancio, no es el beneficio del entrenamiento, es el costo del entrenamiento. Totalmente. Tenemos que planificar el estímulo con la menor fatiga posible, dándole al estímulo ese y después, una vez que lo dejas recuperar, que dormís, que comes bien, vas a recibir la recompensa que es la adaptación. Pero siempre pienso que el entrenamiento, hagas lo que hagas, debe ser lo más minimalista posible. Exacto, exacto. O sea, es tal cual como vos decís, y ahí entra lo que es el famoso fenómeno de supercompensación, ¿sí? Que justamente es entrar con el estímulo cuando yo tengo que entrar. Dentro de eso, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando yo me recupero, entrar con un estímulo nuevo. Cuando yo me recupero, entrar con un estímulo nuevo. ¿Para qué? Para generar esas adaptaciones, ¿sí? Si yo entro con un cierto grado de fatiga, con un nuevo estímulo, esa adaptación no la voy a generar más porque no voy a poder ser capaz de responder a lo que ese estímulo me está pidiendo. Entonces, es dedicarle ese tiempo de recuperación, y hablando de la misma, digamos, de la recuperación, es un dato no menor, ¿no? Que por ahí muchas veces en el deporte y en el entrenar todos los días y no nos damos tiempo para esa recuperación, y a veces no falla la planificación del entrenamiento, sino que falla el tiempo de recuperación también, ¿no? ¿Qué red flags nunca deberíamos pasar por alto cuando entrenamos? Bien, yo te voy a hablar desde lo cardiovascular, que nosotros cuando estemos haciendo actividad física empecemos a notar algo que nosotros no podemos manejar. Bien, dentro de esto, ¿qué sería? Una falta de aire desproporcionada al ejercicio que yo estoy haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ponernos taquipnéicos, nos va a faltar el aire en un cierto grado de intensidad, pero el que está acostumbrado a entrenar sabe que esa falta de aire viene a raíz de la intensidad de lo que está haciendo, Claro, y la recuperación es rápida. ¿Bien? Ahora, no es lo mismo una falta de aire que yo no puedo manejar ante por ahí un esfuerzo mínimo y que me cuesta 20, 30 minutos en recuperarme. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso habla o de un desentrenamiento total, ¿sí? Que eso se ve en las personas sedentarias, que le cuesta muchísimo la recuperación de esa falta de aire, o en pacientes que pueden tener algún problema cardiovascular. Empiezo con la falta de aire, ¿por qué? Porque por ahí uno la falta de aire no la toma como un signo de alarma, y realmente lo es, ¿sí? Entonces, esa falta de aire desproporcionada al ejercicio, desproporcionada a la actividad que yo estoy haciendo. Ahora sí vamos a entrar en lo que es el dolor de pecho, ¿sí? Siempre el dolor de pecho relacionado con esfuerzos, sobre todo en forma de presión. Hay gente que no te manifiesta un dolor, sino que te dice, no me duele, sino que me presiona, ¿sí? Hay gente que hace como te hace la seña como si lo estarían apretando desde atrás hacia adelante, o sea, desde anterior a posterior así, sí. O que alguien le ha puesto la mano acá, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado, y en esfuerzo. Normalmente, cuando eso se da en esfuerzo es cuando uno más abre los ojos, ¿sí? ¿Puede pasar en reposo? Sí, puede pasar en reposo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado también cuando pasa en reposo ese estilo de dolor de pecho. Ahora, cuando pasa en esfuerzo, sí o sí hay que estudiarlo muchísimo más. Sí o sí hay que ver a qué grado de esfuerzo se realizó,
a los cuánto tiempo del esfuerzo, ¿sí? O sea, no es lo mismo que vos hagas ese dolor a 5 minutos, que lo hagas a 10, que lo hagas a 20. ¿Cuánto tiempo demora en irse? Si se va o no se va. Mucha gente viene y te dice, pacientes típicos, ¿no? Que vienen y te dicen, salí a comprar el súper, llegué bien al súper, pero cuando volvía con las bolsas me empezó a doler el pecho. A la cuadra me empezó a doler el pecho. Tuve que parar. Cuando paré se me fue el dolor de pecho. Pero cuando volví a agarrar las bolsas y caminé 10 pasos, ya no una cuadra, caminé 10 pasos, el dolor de pecho volvió. Entonces, ahí hay algo y hay una demanda del consumo de oxígeno intramiocárdico que a mí el corazón me está pidiendo oxígeno y hay algo que no le está pudiendo mandar. Entonces, eso es a tener en cuenta. Y otra de las grandes cosas son las palpitaciones, ¿sí? Que obviamente también dentro de la actividad física podemos tener palpitaciones de acuerdo a la intensidad que las vamos haciendo, pero palpitaciones también desproporcionadas que yo no puedo manejar y que después de esas palpitaciones me empieza a faltar el aire, ¿sí? Todas esas cuestiones son las banderas rojas principales a tener en cuenta de lo cardiovascular, ¿no? ¿Qué síntomas hacen de que vos le digas a una persona, che, tenés que hacerte estudio ya? Estos tres que hablamos, ¿sí? Estos tres que hablamos y que sea desproporcionado a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? He tenido un paciente en particular, que es un paciente que hace triatlón profesional, y él resulta ser que durante la entrada en calor, haciendo la movilidad articular, ni siquiera haciendo un trote ni un movimiento, tuvo un desmayo, ¿sí? Y empezó con convulsiones, ¿sí? ¿A qué voy con esto y a qué traigo este tipo de pacientes acá? En que, por ejemplo, él después lo estudiamos de todos lados, desde lo cardiovascular estaba bien, pero fuimos también a lo neurológico y a nivel neurológico sí encontramos una epilepsia y ahí empezamos a abordarlo ya desde algo multidisciplinario, ¿bien? Pero principalmente vino al cardiólogo, vino al que lo controla habitualmente y ahí es como te digo, no es solamente a nivel cardiovascular, sino que hay un montón de cosas y por ahí cuando tenemos pacientes que tienen este tipo de desmayos, hay que estudiar lo cardiovascular, pero no hay que olvidarse que hay otras causas que también pueden generar esto, ¿sí? Siempre lo que uno trata con hacer viendo estas cuestiones es no, no suspender o limitar la actividad física, sino readaptar la actividad física para ese paciente que yo tengo enfrente. Bien. ¿Cada cuánto debería controlarse una persona que hace CrossFit, que compiten en CrossFit, que compite en ciclismo, que compite en triatlón? Anualmente. Los controles tienen que ser anuales. Sobre todo en las competencias como el CrossFit, como el ciclismo, como el running, que son competencias que tienen mucha demanda, tanto física como metabólica, ¿sí? Entonces, a ver, yo me voy a controlar para saber si estoy bien de lo cardiovascular una vez al año, donde ese chequeo sea un buen chequeo, ¿sí? O sea, no es solamente ir, hago el electro y listo, ¿sí? Sino necesito una prueba de esfuerzo para esforzar justamente a ese paciente y ver que ese paciente esté en condiciones de responder al esfuerzo como por ahí la actividad lo demanda. Bien, entonces, siempre cuando yo hago un estudio en pacientes deportistas, que esto es lo que cambia a estudios cardiovasculares normales, el estudio tiene que ser un estudio máximo, ¿sí? Donde vos hagas una prueba de esfuerzo que es la famosa ergometría, que el paciente se canse y el paciente te diga a él cuándo va a parar. No es pararlo por protocolo, no es pararlo, sino que me tome el tiempo necesario, que el paciente se canse, tratarlo de llevar al máximo y ahí evaluar bien a ver cómo ese paciente está, ¿sí? Entonces, pero los controles deberían ser anuales, a menos que yo encuentre algo en algún tipo de paciente que yo requiera algún control antes, a los 6 meses, a los 3 meses, ya sea control de laboratorio o control con alguna otra prueba que sea necesaria, ¿sí? Dentro de esto, ergometría, electrocardiograma, es muy importante también un ecocardiograma para saber cómo ese tipo de paciente tiene el corazón de manera estructural, si está muy dilatado, si está adaptado a su deporte o no. Porque ¿Para qué sirven cada uno de estos estudios? la ergometría es una prueba de esfuerzo que lo puedo hacer en bici, lo puedo hacer en cinta, se puede utilizar en los remos, ¿sí? Hay distintas opciones. Yo he estado haciendo una rotación en Buenos Aires y, por ejemplo, la gente que hace remo en los Juegos Olímpicos, se lo hacen en remo, tratan de hacerlo lo más adaptado posible. ¿Qué es lo que hago yo con la ergometría? Es conectar el electrocardiograma,
y hago un electrocardiograma en esfuerzo. Entonces voy monitorizando permanentemente la frecuencia cardíaca, cómo va respondiendo esa frecuencia cardíaca al aumento del ejercicio del que yo le voy dando, porque eso va incrementándose la demanda, ¿sí? Y a su vez le voy controlando la presión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son los dos principales factores que nos dicen a nosotros cómo va respondiendo la función de bomba y que los dos van a ir incrementando con el incremento del ejercicio. Y el ecocardiograma es una ecografía del corazón, que es verlo en el tiempo real, cómo ese corazón está estructuralmente. ¿Bien? Y de ahí, de acuerdo a cada deporte, yo voy a tener distintas adaptaciones, que es lo que hablamos recién, también a nivel cardiovascular. Entonces no es lo mismo que yo tenga un deportista de resistencia, que yo necesito que el ventrículo se dilate, se agrande y que no se engrose tanto. ¿Bien? ¿Por qué motivo? Porque yo necesito que mientras va aumentando tenga mayor cantidad de volumen de llenado. ¿Bien? Para que me sustente todo lo que el cuerpo me pide durante la actividad. Ahora, en un paciente levantador de pesas que hace halterofilia, no necesito un gran volumen porque son tiempos más cortos, pero sí necesito un poquito más de hipertrofia en la pared. ¿Bien? ¿Para qué? Para que tenga más fuerza de contracción y me sostenga la demanda que yo necesito en ese momento. Entonces, tengo que ir viendo cada estudio y a cada paciente de acuerdo al deporte que hace. Por eso es muy importante saber qué hace, cuánto tiempo lo hace cuánto tiempo lo hace y el objetivo de esa competencia que va a tener al corto plazo, ¿no? Bien. ¿Qué diferencia hay entre el corazón de una persona sedentaria con el corazón de una persona deportista? Las diferencias son estas que te comento, digamos, en cuanto a adaptaciones que el ejercicio nos va a ir dando de acuerdo a lo que yo haga, ¿bien? Ahora, dentro de lo que es una persona sedentaria, por ahí a nivel estructural, a lo mejor no vemos cambios con algún deportista en general, ¿bien? En lo estructural. Ahora, si yo le hago una ergometría a un deportista y le hago una ergometría a un paciente sedentario, lo más probable es que el deportista en 5 minutos esté sobrado y el sedentario en 5 minutos ya no dé más. ¿Bien? Entonces, a ese nivel empieza a verse la diferencia. Tal vez estructuralmente estén iguales, ¿sí? O sea, yo hago el ecocardiograma, las dimensiones de los ventrículos están normales, están iguales, pero esa demanda el sedentario no la va a poder sustentar. ¿Por qué? Porque no está preparado, porque no generó adaptaciones y no está preparado para eso. Y la recuperación de esa prueba de esfuerzo te va a llevar mucho más en un sedentario que en un paciente deportista. ¿Notas en un corazón de un deportista que la adaptación que hace su corazón en un momento deja de ser saludable? Esa es la famosa zona gris que se llama dentro del cardiovascular. ¿Bien? Es hasta cuándo yo considero esa adaptación saludable. Dentro de eso, ¿dónde más lo vas a ver? Justamente en esto estructural y en esto que es el ecocardiograma, ¿sí? O sea, esta ecografía del corazón. ¿Por qué motivo? Y ahí vuelve a entrar lo que yo te digo. Vamos a ver cada paciente de acuerdo a la actividad que hace, ¿sí? Yo tengo un deportista de resistencia que en vez de dilatar el ventrículo y que el ventrículo se haga un poquito más grande, que es lo que buscamos en ese tipo de pacientes para generar mayor consumo de oxígeno, para generar mayor gasto cardíaco, no se dilató y se hipertrofió, se engrosó, ahí yo tengo que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque si bien la hipertrofia puede ser una adaptación al ejercicio, ¿por qué en este paciente que yo lo estoy entrenando y yo necesito, de acuerdo a su actividad, de que ese corazón se dilate en cuanto a dimensiones del ventrículo, se hipertrofió? Y ahí es donde yo tengo que tener cuidado, porque ahí entra la zona gris. ¿Es una adaptación al ejercicio o en este paciente esa adaptación se está yendo a lo patológico? ¿Bien? Y lo mismo poniéndolo al revés, en un paciente que levanta pesas, como hablábamos recién. ¿Por qué la pared no se engrosó si yo tengo mucho peso y mucha demanda de peso y de carga en poquito tiempo y el ventrículo se me dilató? Si yo no necesito, o para esa actividad no la necesito. Entonces ahí empieza la zona gris de decir, ¿es una adaptación o no? Claro, lo tenés que empezar quizás a monitorizar más seguido para ver si eso es una anomalía. Exactamente. Normalmente, ¿qué se hace en este tipo de paciente en lo que vos dudás? Se deja un poquito la actividad física, no la actividad física, sino se deja el deporte en realidad la que hacen, la actividad física se sigue, pero es como que vos lo desentrenás un poco para ver si esa adaptación revierte o no. Y entonces ahí tenés una de las cuestiones, cuando la zona es muy gris, de decir, no hizo regresión de esto,
realmente es una miocardiopatía, realmente vamos a estudiar otras cuestiones, ¿bien? Y de ahí, obviamente, tenés dentro de eso, cuando vos empezás a tener esa zona gris, la famosa prueba del consumo de oxígeno, Sí. ¿sí? Que lo ideal sería que nosotros aquí en Córdoba podamos tener mayor cantidad de equipos y podamos estudiar más a los pacientes desde ese lado, porque es un estudio excelente para el deportista, para todo tipo de deportista, ¿Qué ¿no? tipo de estudio? El ¿De es- gases? el ¿De es- gases? exactamente. Espirometría. La ergoespirometría. Sí. ¿Sí? Entonces vos, mientras haces la ergometría y la prueba de esfuerzo, ya sea en bici o en cinta, te van monitorizando el cardiovascular y asociado a eso vas con la máscara. ¿Bien? Y esa máscara te va analizando los gases. Hay lugares que la hacen, acá están disponibles. Lo que sí, bueno, por ahí es costosa, pero hay. Tenemos 2 lugares. Para Sí. la cantidad de deportistas que tenemos 2 lugares. Entonces vos, ¿qué pasa? Una que es costosa, entonces el costo es complejo, y en la otra es un hospital público, ¿sí? Y entonces el turno lo puede tener de acá 6-7 meses y por ahí el tiempo en el deportista apremia. Y en Ya. el paciente enfermo, que también se usa, porque yo lo uso mucho en la parte de rehabilitación cardiovascular, también tenía los turnos a 7-8 meses. Eso lo digo con conocimiento de causa, digamos. Entonces, lo ideal sería poder tenerlo mucho más disponible en un lugar como Córdoba, que es una provincia tan grande donde tenemos mucha calidad de deportistas, ¿sí? Y muchos deportistas muy buenos, donde ese estudio nos aportaría un montón, tanto a nivel deportivo como a nivel de salud. Estaría muy bueno tener un par más, aunque sea. Ahí va, ahí va. Y probablemente, ¿quién te dice? Ojalá. Sí. Justo que estábamos hablando de esto de la zona gris, no sé si estás al tanto, pero yo me apasiona todo lo que está relacionado al deporte y yo tengo conocimiento de que hay un par de deportistas olímpicos que lo habían encontrado en esta zona gris, que lo estaban estudiando todo el tiempo y que le habían prohibido competir porque ya después de hacerle varios estudios y se habían dado cuenta que era una anomalía de su corazón y después de mucho tiempo y con consentimiento propio de que se hacía cargo de esto y del otro, decidió seguir compitiendo, pero a riesgo de lo que le pase. Totalmente. Hoy en día y cada vez más se estila justamente esto que vos decís de la famosa decisión compartida, ¿sí? Hay estudios ya desde 2018, 2019 que empezaron a hablar mucho de esta decisión compartida, sobre todo en deportistas de alto rendimiento. Tal ¿Bien? cual. ¿Por qué motivo? A ver, si yo tengo 40 años, ya he tenido un problema cardíaco y quiero hacer un deporte de alta intensidad, pero a su vez tengo 2 hijos y yo no vivo de ese deporte, no me pagan por eso, no. ¿Por qué no adaptar la actividad física? Vuelvo a repetir, adaptar y no dejar, sino adaptar la actividad física para ese paciente y que pueda seguir disfrutando de sus hijas, su familia y todas estas cuestiones, ya que yo no vivo de esto. Ahora, en pacientes que viven de esto y que es su trabajo, es muy difícil a ese tipo de pacientes que dejen lo que han venido haciendo toda la vida, independientemente de que el problema sea cardiovascular, y por ahí ellos lo entienden. Y te voy a poner un caso con nombre y apellido, independientemente de estos que vos decís de los olímpicos, que hay muchos deportistas olímpicos, e incluso en el deporte a veces, cuando yo encuentro algún problema cardíaco o alguna arritmia cardíaca, sé que a ese jugador o a ese competidor yo le puedo arruinar la carrera si yo hablo de inicio de eso. Entonces a veces se habla de, no, este jugador tuvo un esguince de tobillo para dilatar el tiempo, poder hacer estudio a ver si ese deportista puede seguir. Porque no es lo mismo que yo ya tenga una esguince de tobillo que tuve una cardiopatía y que después tenga una transferencia, por ejemplo, tenga que comprar de Europa porque nadie lo va a querer comprar. Claro. Ahora, tenemos el caso que incluso hace poquito pasó nuevo, Eriksen. El caso Eriksen, sí. el jugador de Dinamarca, que él tuvo en la Eurocopa un episodio de muerte súbita, secundario en arritmia, se lo reanimó dentro de la cancha. Ahí va la importancia del RCP y de la famosa las manos salvan vidas, y es cierto. Se hizo RCP, se usó el desfibrilador, lo lograron revertir esa arritmia y le pusieron un cardiodesfibrilador implantable, que es un aparato muy parecido a un marcapaso, para que la gente se dé un poquito de idea, pero lo que hace es activarse cuando detecta este tipo de arritmias, ¿sí? Ahora, Eriksen, el médico de Eriksen le dijo, mirá, vos tenés el riesgo de que esto te vuelva a pasar en la cancha, que vuelvas a tener un episodio de muerte súbita, independientemente de que tengas el aparato que te va a dar una cierta seguridad. ¿Bien? Él decidió firmar,
yo voy a seguir jugando. La única liga que permite jugar con desfibriladores a nivel mundial es la liga inglesa. Por eso Eriksen, que estaba jugando en ese momento en el Inter, se va a jugar al Manchester. Bien. Y en el último torneo, en el último amistoso de Dinamarca, no sé si están al tanto o lo vieron o no, volvió a tener la arritmia y volvió, y ahí el aparato se accionó, respondió como corresponde y le hizo la descarga. Que eso cuando él se agarra el pecho, cuando si vuelven a ver los videos, cuando él se agarra el pecho, es la descarga que hace el equipo para revertir esa arritmia. Es como que un autodesfibrilador. Exactamente, el desfibrilador que nosotros vemos común de las paletitas acá afuera, es lo mismo, pero claro, implantado con un cable, obviamente a mucha menos energía y mucha menos nivel de descarga, porque está internamente, pero lo que hace es lo mismo, ¿sí? Tratar de revertir la arritmia en ese momento. En este caso, Eriksen en particular no estuvo inconsciente en la cancha, sino que él se tira porque obviamente vos sentís esa descarga, el paciente siente esa descarga, y él se acostó ahí y por eso después sale por su propio medio, salió saludando a la gente. Y otro caso en particular que tenemos es que nosotros hace poquito, como Argentina, enfrentamos a Argelia, y hay un jugador de Argelia que también tuvo un episodio de muerte súbita en el 2021 y jugó con el desfibrilador puesto. ¿A qué voy con esto? Que cada día más en este tipo de pacientes nos orientamos a esta decisión compartida y en ese tipo de deportista uno lo respeta porque es gente que vive de eso y ahí también empieza a cambiar un poco de no solo ver lo deportivo, sino todo el contexto que tiene el paciente, ¿no? Es una decisión personal. Personal, totalmente personal y el médico siempre explica tanto al paciente como a los familiares los riesgos que hay, eso se firma y se deja todo asentado de que todos asumimos el riesgo de lo que puede pasar, habiendo explicado los riesgos que hay, ¿no? Estuvimos hablando de muerte súbita. Esto de la muerte súbita, ¿es real? ¿Es mito? ¿Está sobrevalorado? Pasa que hay gente que en realidad no se controla como se debería controlar. Es real, es real. Hay muchas cosas, digamos, a raíz de la muerte súbita y que incluso en esta última época o en este tema de redes, incluso te diría, ha empezado a ser más visible. Bien, hemos visto y hemos leído distintos estudios donde no ha cambiado con respecto a antes la cantidad, ¿sí? O sea, no es que hay más, sino que ahora es mucho más visible e incluso post pandemia, que todo el mundo decía, ahora hay mucho más muerte súbita por el COVID y todas estas relacionado cuestiones. con las vacunas, quizás. Exactamente, y los estudios han demostrado que no, que si no, las muertes súbitas eran antes. O sea, desde antes ya venimos con la misma cantidad. Dentro de esto, en Argentina no tenemos un registro fidedigno de lo que es muerte súbita, pero ahora el Comité del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología está haciendo un registro de muerte súbita en Argentina y es el primero. Entonces, lo que vamos sabiendo y los datos que vamos teniendo de los distintos tipos de muerte súbita en diferentes competencias, la vamos cargando en una base de datos para que podamos tener un índice propio, ¿no? Porque todo lo que nosotros tenemos en índice de muerte súbita son casi todos estudios de Estados Unidos o de Europa y nada de acá. Entonces, es la primera vez que se está haciendo eso y me parece importante decirlo justamente por ese motivo. Pero sí es real. Sí es cierto que pasa muchas veces en esto que te digo de pacientes que se han controlado y el control ha sido poco o nulo o dentro de ese control solamente un electro o una revisión y nada más, sin saber cómo está ese paciente para las demandas que tiene, el poco entrenamiento o la poca preparación para determinadas competencias, ¿sí? O para determinadas exigencias. ¿Por qué motivo? Porque hay lugares o hay pacientes donde por el apuro, ¿sí? Se hacen las cosas de menos y entonces ahí pueden venir los problemas. Y obviamente tenés los pacientes que de alguna u otra forma consiguen los famosos aptos truchos o las famosas firmas truchas e incluso hoy en día con esto de que hay muchas cuestiones en PDF y entregas digitales, los mismos pacientes te falsifican las cosas. A mí me ha pasado de que pacientes me han falsificado la firma en una ergometría, por ejemplo, para jugar ciertos torneos. Gracias a Dios lo hemos podido detectar a eso y obviamente tomar las acciones pertinentes, ¿no? De que alguien te esté usando la firma
porque eso después puede ser muy contraproducente si al paciente le pasa algo que después a vos como médico te vengan a buscar para decir por qué firmaste esto si no estaba apto. Y dentro de eso hay pacientes que ya saben que no están aptos por alguna otra vez que le ha pasado algo y lo mismo han falsificado eso. Entonces, hay un poco de baja conciencia del deportista, sobre todo el amateur. El deportista de alto rendimiento, el deportista ya más de elite, se controla, va, todo. Dentro de lo que te hablo de deportista de élite o alto rendimiento, hablo de cantidad de horas de entrenamiento, ¿sí? De cantidad de volumen de entrenamiento. El paciente que entrena mucho es mucho más consciente y va y se controla. Independientemente que no sea profesional, ¿no? Profesional es que a uno le paguen. Alto rendimiento va relacionado al volumen de entrenamiento. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo entreno más de 12, 15 horas por semana, yo ya soy un deportista de alto rendimiento, por más que a mí no me pague nadie, o que no tenga sponsor o no haga nada de eso, ¿sí? Pero ese paciente es mucho más consciente de los controles porque sabe que su cuerpo está yendo al máximo. Entonces va y se controla. El paciente es mucho más amateur, que como te digo, que el paciente que entrena martes y jueves y después quiere correr 15 kilómetros el sábado, y ese capaz que busca hacerlo más tranqui. ¿Bien? De todas maneras, en este último tiempo ha mejorado mucho la cantidad de gente que va y se controla y hay mucha gente más consciente en base a eso, ¿no? ¿Existe alguna actividad o deporte que vos creas que necesitarían más control? No, la verdad que todos los controles deben ser por igual en todos los deportes, y vuelvo a caer en lo mismo de dentro de ese deporte, cuáles son mis objetivos dentro de ese deporte, cuánto tiempo entreno dentro de ese deporte para ver esto que hablamos hace ratito de las adaptaciones, ¿sí? y de la cuestión cardiovascular, y saber realmente que estoy bien para el objetivo en el que yo estoy, si bien uno va a ir a buscar siempre lo máximo, ¿no? Pero no hay un deporte que yo te diga, este tiene mucho más riesgo que otro. ¿Por qué? Porque considero que todos los deportes tienen distintos factores de riesgo en cada cosa, lo que son más de contacto, lo que son menos de contacto. Si yo salgo a correr y voy a hacer running, me puedo guinzar el tobillo tranquilamente por alguna superficie, sobre todo los que hacen trail running, por ejemplo. En el CrossFit lo mismo, si hago diferentes ejercicios por la intensidad que tiene, y también me puedo lesionar el hombro, puedo tener alguna lesión de rodilla. Hay muchas cuestiones que no solamente hacen a lo cardiovascular, sino a la persona como un todo, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que entrar en decir, dentro de lo que es la medicina deportiva, no orientarse solo a lo cardiovascular, sino al todo de estas diferentes complejidades de lesiones en todo el cuerpo, ¿no? ¿Qué mitos escuchás sobre frecuencia cardíaca? Hay muchos. Y hoy en día con esto de la era de los relojes, de los monitores, de la banda cardíaca, Todo el mundo tiene un smartwatch. de Todo el mundo tiene de la pulserita, de todas las cuestiones, hay un montón de cosas. Yo digo, todo el mundo tiene un smartwatch, pero no todo el mundo hace actividad física. No entiendo. Bueno, totalmente. ¿Para qué querés? Totalmente. A ver, son de gran ayuda cuando nosotros sabemos interpretar los datos que nos dan, ¿sí? Entonces yo los utilizo mucho en pacientes de que me traigan las métricas del tipo de entrenamiento que hicieron, de la frecuencia que hicieron, pero también dentro de eso, lo que es la frecuencia cardíaca, los famosos relojes o las pulseras, todo, siguen utilizando la fórmula de 220 menos la edad, ¿sí? Para calcular lo que es la frecuencia cardíaca máxima. Que tiene un margen de error alto. Exacto. Es una fórmula muy inexacta, digamos. Entonces, primero, ¿por qué? Porque yo voy a calcular la frecuencia cardíaca después de haberme realizado o una prueba de consumo de oxígeno, o sea, la prueba de la ergoespirometría, o una prueba de ergometría, porque ahí yo voy a saber realmente hasta dónde mi cuerpo va. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente de 20 años. Hago 220 de la edad, tiene 20 años. Pero yo le hice una ergometría y el paciente llegó a los 210 sin ningún tipo de problema. Esa es su frecuencia máxima. En él es 210, según el estudio que hicimos. Entonces, todo lo que son zonas de frecuencia, fase de entrenamiento y todas esas cuestiones, yo las voy a calcular en base a esos 210, no en base a los 200. Y eso va a permitir que el rendimiento sea distinto. Está la famosa hoy en día zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, que son zonas de frecuencia cardíaca que si yo a veces me guío solamente por el reloj y os subestimo
o superestimo todo lo que yo voy a estar pudiendo rendir. Claro, ¿Bien? porque, a ver, si bien esas zonas son orientativas, son zonas orientativas para que vos no entrenes siempre al máximo, sino que a veces entrenes más o menos, a veces un poquito fuerte y a veces muy fuerte. Exacto. Lo importante de esas zonas es encontrar el punto exacto de los umbrales. Y Exactamente. el punto exacto de los umbrales lo va a encontrar con una prueba de gases o una prueba de lactato. Exacto, exacto. Ahí entra, digamos, todo esto, la prueba de lactato y la ergoespirometría, porque en realidad, para que yo como deportista me vuelva más eficiente, lo que yo tengo que tratar de manejar son los umbrales. Entonces, dentro de lo que es el gráfico, digamos, que uno va viendo, mientras yo a los umbrales lo pueda desplazar más hacia la derecha, mejor voy a rendir, más eficiente voy a ser. ¿Y a esto con qué voy? Por ejemplo, y te pongo un ejemplo más práctico. En esta era del consumo de oxígeno también podemos tener pacientes donde vos tengas un consumo de oxígeno de 50 y tu compañero tenga un consumo de oxígeno de 50. Ahora, dentro de eso, ¿cómo yo, llegando a ese consumo de 50, cómo yo soy eficiente o manejo mi metabolismo para ese consumo? Porque yo, por más que tenga el mismo consumo, capaz que rindo mucho mejor. Ahora, ¿por qué? Porque capaz que los umbrales los tengo un poco mejor. Y dentro de esos umbrales, si yo mejoro esos umbrales, independientemente de la cantidad de consumo de oxígeno que yo tenga y del consumo de oxígeno máximo que yo tenga, soy más eficiente que el otro. Que ya genéticamente voy a tener un límite. Exactamente. Exacto. ¿Por qué? Porque el consumo de oxígeno tiene mucho componente genético y habitualmente, ¿cuánto lo podemos mejorar? 15, 20, 25%. Y es muy difícil mejorarlo y es muy fácil perderlo. Entonces, puedo mejorarlo con muchísimo laburo, pero puedo perderlo en 2 semanas. A todo lo que yo gané con años de trabajo. Entonces, lo que uno busca hoy en día es ser más eficiente en el uso de mi sistema energético. Es decir, cuándo yo voy a consumir las grasas, cuándo voy a consumir los hidratos de carbono, que ahí entra el umbral del lactato y las pruebas de lactato, ¿sí? Porque eso me va a hacer a mí como deportista mucho más eficiente, ¿sí? Independientemente del consumo de oxígeno, ¿no? Que también es un dato importante, sí. O sea, no es que digo que el consumo de oxígeno no importa, sino que dentro de ese consumo de oxígeno hay un montón de otras cosas que yo voy viendo para ser más eficiente. ¿Entrenar más significa siempre mejorar la salud cardiovascular? No. El deporte y el deportista de alto rendimiento tienen a nivel cardiovascular mucho más riesgo que el paciente que entrena en un nivel saludable. ¿Cuánto sería un nivel saludable? Trabajar más o menos dentro de lo que es el umbral de cada uno, que yo lo voy a calcular con estos estudios, entre un 60-65% a 80-85%. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a ello, si bien le genero una demanda a mi sistema cardiovascular, no es una demanda extrema como si lo hago en un deporte de alto rendimiento. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa en el deporte de alto rendimiento? Yo si entreno todos los días, sobre todo, voy sobrecargando al corazón todos los días, ¿sí? Si bien está el periodo de pausa, pero lunes lo sobrecargo, martes lo sobrecargo, miércoles lo sobrecargo, y eso va generando adaptaciones para bien como adaptaciones para mal, ¿bien? Entonces, no entrenar más no quiere decir que mi sistema cardiovascular siempre va a andar mejor, sino que yo tengo que optimizar mi entrenamiento para que eso funcione. ¿Dónde lo veo y dónde manejo mucho más eso? En esto que te decía de la parte de rehabilitación cardiovascular. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo un paciente que ha sido operado del corazón y que hacía running antes y él llegaba a 190 de frecuencia tranquilo y podía correr a esa frecuencia sin problema, hoy en día yo no lo tengo que llevar a 190, porque asociado a esos 190 también tenía una presión de 180. Entonces, esas dos cosas me van sobrecargando algo que hoy ya ha sufrido algo en algún paciente operado o con stent o con alguna cuestión cardiovascular, ¿no? Entonces podríamos decir que los smartwatch, los relojes estos son una falsa sensación de seguridad para la gente, si se quiere. Totalmente, totalmente. O sea, es como te digo, yo puedo tener un smartwatch y no hay ningún problema, puede ser el mejor del mundo, ¿sí? Ahora, si yo no sé cómo interpretarlo, si yo no sé cómo manejar eso, y no tiene mucho sentido. O sea, hoy en día que cada vez hay más datos en cuanto a este análisis de gases, análisis de lactato, análisis de un montón de estas cuestiones, si no lo sé interpretar, y te puede hacer 1000 pruebas de lactato, te puede hacer 1000 ergoespirometrías. No tiene mucho sentido si no lo puedo interpretar al resultado para mejorar, ¿no? Claro, claro.
Yo te cuento con este tema de los relojes. Entreno un chico que corre en bici a distancia y no, me dice, no sabés cómo estuve. Estuve 1 hora y media en zona 5. Imposible. Le digo, Claro. imposible, no existe eso. No existe eso. Le digo, ¿sabes? El tema es que los relojes no marcan bien. Y yo siempre digo, che, loco, te vas a hacer. Tu reloj, ¿sabes cuándo te va a servir? Cuando vos te vayas a hacer la prueba, la ergospirometría, te hagas la prueba de lactato y vos ahí, cuando te estén tomando la prueba, vos ahí mires tu reloj y decís, bueno, mira, este te dio el umbral, bueno, listo, mirá cuánto me está marcando en el umbral. Mirá, ahí sí va a tener Ahí sentido. nos damos cuenta si coincide, por un Claro, lado. ¿Por qué? Porque también los relojes son muy inexactos, ¿sí? Sobre todo por ahí en hombres con el tema de los pelos y todo por el sensor que tiene. Independientemente que sea el mejor reloj, el más caro, lo que sea, yo siempre recomiendo por ahí la banda cardíaca, que es mucho más exacta, para lo que es monitorizar la frecuencia, ¿no? y la, De y ahí, la, y la bandita de y la brazo. bandita de brazo también, que ahora hay muchas marcas. Incluso ahora ha salido una marca que no recuerdo bien el nombre, pero es Goop, Hoop o algo Sí, así. Que hoy en día, si ven el entrenamiento de la selección argentina que andan todo con eso, es esa la marca que han empezado a usar porque es la que más métricas mide sí es y yankee. aparenta ser que es la más exacta, digamos. En CrossFit hace rato que la usan. Los Bien. pros de CrossFit hace rato que la usan. Bueno, genial. Sí, vi ahí ahora que el otro día un amigo que es kinesiólogo y que se dedica también a toda esta parte de rendimiento me pasó esto y vi que venía ya de 3.0 y ahora salió la 5.0, algo así como que va avanzando y te va tirando distintas métricas. Y nada, obviamente que como te digo, si uno la usa, sabe interpretar los datos y para mejorar, bienvenido sea, porque también a uno lo ayuda, pero siempre y cuando sea así, ¿no? Si tuvieras que elegir una sola métrica para controlarle a las personas del corazón, ¿qué elegirías? Y en principio la frecuencia cardíaca. Creo que es lo más fácil para el paciente y para el deportista en el momento, porque incluso si yo le enseño a tomarse el pulso, puedo controlarlo desde esa manera. Y es un reflejo fiel de cómo mi sistema cardiovascular está respondiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una métrica directa de lo que es el gasto cardíaco, que el gasto cardíaco significa cuánto mi corazón va bombeando por minuto y es directamente proporcional a la frecuencia. ¿Sí? O sea, si yo tengo mayor cantidad de frecuencia, más cantidad de litros de sangre va bombeando por minuto, entonces sin duda la frecuencia. ¿Es posible perseguir el rendimiento sin comprometer la salud? Yo considero que no. ¿Sí? O sea, hablándote tanto de lo cardiovascular como desde el cuerpo completo, creo que el ir a muy alto rendimiento y a muchísima exigencia, tenemos un factor de riesgo. O sea, yo muchas veces hablo y digo que el deporte de alto rendimiento es un factor de riesgo, ¿sí? Dentro de eso, obviamente, que mientras más nos cuidemos, más nos controlamos y todo, vamos a ir teniéndolo en cuenta pero siempre lo que por ahí hemos estado en el alto rendimiento, querés dar ese plus, por más que estés al 100, querés dar ese extra, y por ahí ese extra que uno quiere dar es donde se termina desencadenando alguna complicación, tanto a nivel cardiovascular como a nivel, como te decía recién, ¿no? De las rodillas, de los hombros, de lo que sea, y esa sobrecarga permanente y sobrecarga constante hace de que estemos propensos a una lesión permanentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque ir al 100% a una exigencia tan alta permanentemente te predispone mucho más fácil también a la lesión, independientemente de que estemos entrenados, ¿no? Obviamente que el entrenamiento es un factor protector para eso y uno se va preparando para eso, pero ir todo el tiempo al 100% y más cuando vos vas a competir, das ese plus. Y ese plus es el que uno por ahí en el entrenamiento no lo da y en ese plus a veces puede estar la diferencia de que yo me lesione o no. ¿Sí? Claro. El otro día escuchaba al profe de la selección y decía algo que tiene sentido y estaban empezando a estudiarlo, de que dice, cuando los jugadores están pasando su mejor momento, tienen, pero altísimas probabilidades de lesión. ¿Por qué? Porque
se siente con una confianza tremenda y deja de tener el sentido de alerta que otras veces dice, bueno, no voy a hacer esto por tal cosa. Entonces, como se siente con una confianza tremenda y le sale todo muy bien, está fluyendo todo, por ahí se esfuerza hasta un poquito más. Totalmente, totalmente. La confianza nos da eso, o sea, está excelente, la confianza es algo muy bueno para lo que a nosotros nos viene dentro del deporte y sobre todo alto rendimiento, la tranquilidad mental. ¿Sí? En el alto rendimiento lo mental juega muchísimo, pero a su vez nos empuja para dar ese más durante la competencia. ¿Sí? Poniéndole un ejemplo práctico, capaz que yo voy a un entrenamiento a trabar una pelota jugando al fútbol y voy un poco más flojo, pero si voy al partido y voy a trabar y que veo que la pelota me queda larga y voy a dar ese plus extra para ir a trabar. Y en eso que yo fui a trabar, capaz que llegué un poquito tarde y me pisaron el tobillo y me hice el tobillo, o se me trabó el tobillo, o se me trabó la rodilla y me hice la rodilla, o me cortó el cruzado por hacer ese plus y esa confianza que a mí me dio de decir, llego, y al final termino no llegando, ¿sí? Entonces, esa confianza está muy buena para lo mental, pero también hay que saber administrarla. ¿Qué opinás de la cultura del entrenar por más que el cuerpo te esté pidiendo otra cosa? Yo creo que eso está muy bueno, ¿sí? Creo que hay que seguir moviéndose, hay que administrar el cómo voy a entrenar, el cómo lo voy a hacer y qué tipo de actividad voy a hacer en esos momentos, ¿bien? Yo a mis pacientes, y por ahí entro un poquito en lo que es rehabilitación, que me parece importante, digamos, en este caso, que vienen pacientes que a mí me dicen, y yo estoy muy cansado y no sé si tengo ganas de hacer nada. Y le digo, pero ya estás acá, ya viniste. Sentate en la bici, haz un poquito de bici. Trato incluso de no reducirle la carga, ¿sí? Que hagan con la misma carga, pero que hagan con una intensidad menor, una cadencia menor de pedaleo. Y dentro de lo que va pasando y vas viendo lo que se mueve, tal vez se va mucho mejor, ¿bien? Entonces, dentro de eso la actividad física ayuda a muchas cuestiones mentales y a desconectarnos un poco de lo que es nuestro día a día. Entonces, viendo tipos, o nosotros, por ahí que no vivimos de la actividad física, o en mi caso en particular, no, la actividad física me ayuda muchísimo a desconectarme de mi día a día, ¿sí? Entonces, trato de hacerlo 1 hora y media, 2 horas por día, justamente por eso. Y realmente hay muchas veces que uno llega del laburo y decís, no doy más y no lo hago, y el cuerpo me está pidiendo quedarme en el sillón, pero por ahí, como te digo, voy y a ver, a lo mejor fui al gimnasio y camino 10 minutos en la cinta y hago 15 minutos de bici y me vuelvo a mi casa. Yo hoy ¿Sí? entrené a las 6:30 de la mañana. Bueno, Hacía 3 grados. claro, bueno, ahí está. Pero Entonces, yo sabía que si no entrenabas ahora, ya no podía ya no entrenar podés. más. Bueno, entonces, está bueno ordenarse en los tiempos de cada uno para poder hacer, y cuando no puedo o no me da o creo que el cuerpo no me da para cierta intensidad con la que vengo entrenando, hacerlo menos, ¿sí? O sea, bajar un poquito las cargas y todo, pero moverse. Incluso si querés hacerlo en tu casa, con bandas, con tu propio peso, con lo que sea, moverse, ¿sí? Siempre, como decíamos recién, la vida activa, ¿no? Porque eso va a hacer que vos te sientas mejor y la misma gente te lo va manifestando, que cuando va y empieza a hacer, es como que se empiezan a olvidar de que han venido cansados de estas cuestiones. Y dentro de eso, y no menos importante, creo que es lo social dentro de lo que vos haces actividad física. He visto que mientras más gente hace actividades en grupo, tiene mucha más adherencia que cuando lo hace solo. Entonces, también hace a lo social de decir, quédate con el grupo. No importa que los otros estén entrenando y estén levantando, por decirte, 200 kilos en sentadilla, y vos estés pedaleando la bici. Ya el compartir con el grupo, el charlar, che, ¿cómo vas? ¿Cómo te sentís? ¿Estás un poco mejor? Todas estas cuestiones sociales son clave, ¿no? Pero nosotros lo vemos un montón en CrossFit. Si vos estás acostumbrado a que vas siempre a las 7 de la mañana y por ahí no te das cuenta porque cada uno estamos en lo nuestro, pero todos tenemos el mismo objetivo. Y además, si yo estoy acá con la barra y vos estás ahí al lado con la barra, vos estás haciendo lo tuyo y yo estoy haciendo lo mío. Pero si vos me faltaste hoy, yo siento que me falta algo. ¿Qué es lo que me falta? El Agustín no vino. Totalmente, totalmente. A mí lo veo mucho ahí en la rehabilitación cardiovascular, que es algo que está creciendo, que es justamente hacer un tratamiento, digamos, y ayudar al tratamiento de que el paciente viene ya con medicación o con distintas cuestiones, con la actividad física, ¿no?
Y yo manejo grupos, digamos, donde hay 10, 12 pacientes y cuando te falta uno o dos y quedan dos bici vacías, por ejemplo, en la parte de la entrada en calor o del momento aeróbico, los mismos pacientes, che, ¿qué le pasó a fulanito? ¿Qué le pasó a José que no vino? Vamos a ¿Sí? mandarle un mensaje. ¿No? Y ellos mismos le mandan mensaje y ya se genera ese grupo y ya se genera... te cuento una intimidad en particular de uno de los grupos. Hay uno de los grupos que yo tengo ahí en rehabilitación cardíaca, que ellos van los lunes, miércoles y viernes, y empezaron a ver que los viernes hay mucha gente que faltaba, porque ellos van a las 6 de la tarde, se hace una hora, van a las 6 de la tarde. Y los viernes mucha gente faltaba, mucho índice, digamos, del faltazo el viernes. ¿Y qué decidieron hacer ellos? Armaron un grupo entre ellos y los viernes es un viernes de tercer tiempo. Entonces terminan ahí y se van al bar del hospital a tomarse un café, a hacer social. ¿Bien? Qué bueno. Independientemente de que están charlando durante la sesión, Claro. porque se les da ese espacio también, ellos decidieron hacer eso y hoy en día son 10 el lunes y 10 el viernes y 10 el miércoles. Entonces lo abordaron desde ese lado y ahí digo, y vuelvo a repetir, ¿no? Que entra lo social y qué importante eso de sentir, como vos decías recién, de que te falta el que está al lado y eso te da un estímulo de mandarle un mensaje, decir, che, y de preocuparse un poco porque tal vez es algo que en ese día fue algo más grave de lo que por ahí uno puede pensar o alguna situación que lo apremia en ese momento, ¿sí? Claro. Pero bueno, la idea es de lo social tratar de que el que está al lado también te ayude a mantenerte, Claro. ¿no? Por más que haya sido una cuestión de que ameritaba mucho, no es que solamente faltó porque no tenía ganas de ir, ameritaba mucho, pero de todas formas, el que recibas ese mensaje de, che, ¿por qué faltaste? ¿Qué pasó? También está bueno para la persona que faltó. Totalmente, porque uno se siente contenido también del lugar donde va. Y Tal esa cual. contención es muy importante. O sea, darle contención al deportista o a la persona que vos estás entrenando es clave. Por ahí nosotros que vivimos o que hacemos mucho deporte de hace tiempo y que somos un poco más joven, no usamos tanto o no lo expresamos tanto a ese nivel de contención. Y después cuando lo vas viendo en gente más grande o empezás a trabajar con gente más grande, la misma gente te dice, yo me quedo acá, porque por ejemplo a veces le damos a los 6 meses el alta para que puedan seguir continuando con su actividad física en un gimnasio más habitual, con todo el plan y todas las cuestiones, y no se quieren ir. Porque te dice, yo acá me siento mucho más cuidado y mucho más contenido. Y entonces tuvimos que armar en este programa una fase 4, digamos, de rehabilitación que se usa solamente acá en Argentina, que es la fase de mantenimiento. Pero porque la gente no se quiere ir por esa contención con la que se queda. Y ahí es donde más uno lo escucha. ¿Viste? Que por ello voy al gimnasio o a entrenar con el club y si bien me siento contenido, por ahí no lo expreso, ¿me entendés? No voy a decirle, che, yo vengo acá porque me siento contenido con ustedes. Claro, Y eso está bueno a veces. Y hasta a lo mejor, por ser más jóvenes, quizás ni somos conscientes de eso. Pero yo la veo a mi mamá, tiene 70 años, y fue sedentaria toda su vida, aún cuando yo fui una persona muy activa Claro. toda mi vida, y yo le dije toda mi vida, tenés que hacer actividad física, tenés que hacer actividad física, anda al gimnasio, hacer algo, anda a caminar, hacer yoga, y no. Y hace un par de años, debe ser 2 o 3 años, armaron un grupo en el gimnasio ahí del pueblo de personas mayores. Empezó a ir. No te puedo creer cómo no empecé antes, me dice. Y bueno, yo te dije, hace 30 años que te digo, mamá. No te puedo creer cómo no fui antes. Dice, además, no sabés, después terminamos y nos tomamos un café y me encontré con una compañera de la primaria. Me dice, no sabés. Y ya se encontraron con la compañera esa de la primaria y la pasa a buscar la compañera por la casa a mi mamá y después también salen a tomar algo. No solo la parte física, los beneficios físicos, sino también la contención emocional. Vuelve a entrar lo social, ¿viste? Claro. Ahí entra de nuevo lo social que te da esa contención emocional que para la gente mayor por ahí, que por ahí empezamos a ver que empiezan a estar un poquito más solos, que por ciertas cuestiones se van aislando o distintos motivos, esa contención para ellos es fundamental tener eso. Y un poco hablabas vos de Okinawa hace rato con el tema de la longevidad. Y así hay muchos lugares. Y uno de los pilares principales que ponen de la longevidad es lo social, lo familiar dentro de lo social, los buenos vínculos familiares que uno tenga.
Creo que Okinawa aparece, no sé si has visto esta serie de Zonas Azules, Sí, que se llama, sí. bueno, aparece ahí con algunas otras ciudades de Italia y todas estas cuestiones, y es como vos decías, no se orientan sí a lo deportivo en sí, pero por ejemplo, no me acuerdo ahora qué pueblo de Italia era, pero eran todas calles empinadas, con escaleras y todas estas cuestiones, que te hacen que vos vayas caminando, digamos, por el pueblo con una cierta demanda, que no es hacer un deporte, pero lo hacen todos los días para ir a hacer las compras, para esto, y mucha la juntada familiar. Y así que los tipos comen pasta 4 veces a la semana, ¿eh? O sea, que hoy en día está el no comer harina, ¿no? Bien, comen pasta 4 veces a la semana, pero con su familia, con sus amigos, con esto. Y eso le da otro beneficio, y ahí volvemos a caer en lo de la longevidad, que todas esas cuestiones son una sumatoria de cosas, ¿ya? Te hago un aporte a eso. El único punto de que, más allá de que coman pasta 4 veces a la semana, que la harina que usan para hacer la pasta no es la harina que usan para hacer acá. Totalmente, sí, La sí. harina que usan para hacer acá nos destruye. Mucho menos procesos. Claro, la harina que usan allá, vos te comes un plato de pasta así de grande y te sentís liviano, no te da sueño, nada, y lo digerís en media hora. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Digo, Es yo increíble. pregunté, cuando tuve la oportunidad de estar en Europa, pregunté en Italia y me dijeron, mirá, la harina que se usa acá es tal, tal, tal. Y cuando me fijé la harina que se usaba acá, digo, es por eso. Ahí vamos, sí, sí. Y la idea es esa, digamos. A mí me sorprendió mucho cuando vi esta serie, y por ahí les recomiendo a mis pacientes, de lo social, ¿no? Lo social es importante, tanto para lo emocional como para la adherencia a la actividad física. ¿Qué tienen en común las personas que llegan activas y saludables a los 70 años? Mucha independencia. Lo que más veo es la independencia. La persona que llega activa llega a hacer actividad con una confianza y con una independencia en su vida diaria que eso te impresiona, ¿sí? O sea, yo tengo, por ejemplo, un paciente de 92 años dentro de la rehabilitación y toda la vida ha hecho actividad. Él ha sido militar en su momento y todo, pero ha hecho actividad toda la vida. Y a los 92 no tiene ningún evento cardíaco, sino que él va al gimnasio porque a él le gustó ir al gimnasio y va. Y ahí está con nosotros, ¿sí? Eh, y el tipo hoy en día te hace sentadilla, te hace un preplano, te hace todas las cuestiones. ¿Pero por qué? Porque le genera confianza. No así a mí el que le haya dado sedentario no se quiere acostar en el banco porque tiene miedo de que si independientemente no haga nada se maree. Claro. ¿Bien? O se puede caer. O se caiga del banco. Independientemente del acompañamiento que estamos, ¿no? Porque nosotros, yo, digamos, como cardiólogo ahí, y tenemos 3 profes que estamos permanentes con 10 pacientes, o sea, tenemos un profe cada 3 pacientes, ¿sí? Claro. Y así todo, al que ha sido más sedentario le cuesta mucho más, no así al que ha sido con una vida activa, la independencia, esto de vivir solo. Muchas veces el paciente que se ha movido vive solo y se maneja solo y hace las compras solo y va. Vuelvo a eso, ¿no? Es mucha independencia lo que le da haber vivido, digamos, dentro del movimiento. Si tuvieras que elegir el plan perfecto para cuidar el corazón toda la vida, ¿cuáles serían los pilares? Actividad física, buen descanso, o sea, buen sueño, mantener un peso saludable y una dieta cardiosaludable. Esos serían, en principio, los 4 pilares. Hablando un poquito del estrés, creo que eso es muy difícil de manejar porque la cabeza es muy difícil de manejar, pero si se pudiera hacerlo y pudiéramos tener cada vez más herramientas para hacer esos manejos, sería otro pilar fundamental. Quiero que imagines a una persona de 35 años, o sea, una persona como yo. Bueno, creo que tengo algunos más, pero bueno, quiero que imagines una persona de 35 años. Trabaja mucho, anda de un lado para el otro, pero además quiere vivir más y quiere vivir mejor. ¿Qué debería empezar a hacer mañana? Actividad física. Si no la hace, actividad física primero que nada, ¿sí? Sobre todo por la edad. Tenemos 35 años, 40 años. Nos tenemos que empezar a mover, si no nos veníamos moviendo antes. Si ese paciente ya se movía, empezar a hacer que ese movimiento sea más consciente y con ya llegando a esto como 35 años, como habíamos hablado hace rato, de
del tema de empezar a perder la masa muscular, empezar a estas cuestiones, tratar de mantenerla. Ahora, orientarlo hacia un trabajo también de fuerza, que no sea solamente aeróbico. Toda la vida se ha creído que a nivel cardiovascular solo lo aeróbico mejora, ¿sí? Y no siempre es así. Entonces, orientarlo hacia que haga trabajos de fuerza, asociado al aeróbico, el trabajo mixto es lo que nos da más beneficio a nivel cardiovascular. Buena alimentación, ¿sí? Una alimentación variada, mantener un peso saludable, mantenerse cardiometabólicamente saludable, ¿sí? Con buenos niveles de glucemia, con buenos niveles de colesterol, ¿bien? Todas estas cuestiones asociadas muchas a la actividad física, porque la actividad física mejora mucho, ¿sí? Y a los controles, ya normalmente cuando nosotros tenemos 35 años hay que hacer unos controles más exhaustivos, porque ya se han visto factores de riesgo desde más temprano. Obviamente el no fumar, ¿bien? El no fumar, eso es importante, es muy importante porque es un factor de riesgo que pesa mucho, ¿sí? Entonces ahí ya te hablé un poco de lo que es el sedentarismo, dejar el sedentarismo, la alimentación saludable, la dieta, el peso saludable, que no fume, ¿sí? Un buen manejo del tema emocional, que esté en relación en lo social, con la familia, con los amigos, que tenga esa diversión extra de lo que es solo el trabajo, ¿sí? Sino salir un poco de la rutina diaria a través de la actividad física, a través de juntarse con amigos. Todas estas cuestiones son muy importantes para formar al paciente como un todo y no encasillarlo en es el corazón, ¿sí? Sino ver cómo lo mejoro desde distintos aspectos no lo mejoro, sino cómo mejora el paciente, cómo yo le puedo ayudar a mejorar al paciente desde distintos aspectos para que él se sienta bien como un todo, ¿bien? Y estas son las cuestiones, creo, más fundamentales que a nosotros nos van a ayudar a estar mejor, ¿no? Qué lindo, Agustín. Contame qué se viene para este 2026. ¿Tenés proyectos en el centro donde están en rehabilitación? Contame. En principio, sí. A mí, la verdad que empecé a conocer la rehabilitación hace 2 o 3 años. Me especialicé en eso. No hay o no somos muchos los que estamos interesados tal vez en especializarnos, ¿sí? Ha crecido mucho lo que es la rehabilitación cardiovascular. Me parece muy importante hacerlo visible, ¿sí? Porque es parte del tratamiento. Incluso hoy en día en las guías aparece como nivel de evidencia 1A, o sea, lo más, ¿tá? Y hasta el día de hoy, si yo a un paciente que tuvo un evento cardiovascular no le receto, porque ya forma parte de recetar la rehabilitación cardiovascular, hasta te diría que estoy haciendo un poco mala praxis, ¿bien? Porque yo con esta rehabilitación lo ayudo a mejorar, independientemente de la medicación, que eso está muy, muy instaurado y está bien y tiene su evidencia, ¿sí? Pero eso es algo que ya lo tenemos muy inculcado, entonces por eso hablo un poquito de esto de la rehabilitación. Y dentro de lo que es la rehabilitación cardiovascular, si bien ese nombre cardiovascular, tratamos y abordamos al paciente como un todo. Entonces abordamos esto social, le damos el tiempo al paciente para que él pueda hablar. Dentro de eso damos clases y educamos a los pacientes de distintos tipos de síntomas, de distintas cuestiones que esos pacientes pueden tener como un signo de alarma y que sepan cuándo interpretarlo como un signo de alarma o no, porque también son pacientes que tienen muchos miedos y sobre todo cuando empiezan, ¿sí? De tratar de que ese paciente vaya ganando confianza con el programa de rehabilitación para después, más que hacer una vida deportiva, hacer una vida sana y una vida más independiente y más normal, sin vivir con tantos miedos, sin vivir con tantas limitaciones, ¿sí? Entonces, desde eso, seguir con esto, seguir fomentándolo, seguir haciéndolo visible. Y bueno, y después yo estoy en otro centro que hacemos un poco más de deportistas, que acá en Barrio General Paz, que vamos a abrir también el servicio de rehabilitación cardiovascular a partir de julio. Así que, bueno, también enfocarnos un poco en eso y tratar en esta zona no hay la parte de rehabilitación cardiovascular, en lo que es zona centro, General Paz, Nueva Córdoba. Antes se hacía y ahora han dejado de hacer mucho, justamente a raíz de que cada vez menos gente se forma en eso. Entonces, formarse en rehabilitación cardiovascular es formarse en prevención, ¿bien? Prevención cardiovascular, que es, como hablábamos al principio, una de las cosas más importantes. Y entonces está bueno que se empiece a hacer más visible. Y bueno, nada, seguir acompañando a deportistas, seguir haciendo actividades, seguir jugando al fútbol, que es lo que a mí me gusta, lo que me hace bien también.
y acompañar a la gente, y dentro de ese acompañamiento tratar de no prohibir actividad física, sino adaptar la actividad física a cada uno, porque también me han tocado pacientes que vienen y me dicen, che, no hagas actividad, me dijo otro médico que no haga actividad física por X motivo. Y ahí viene lo complicado. Entonces tratar de convencer a ese paciente de decir, no, no es que no haga actividad física, sino que la hagamos de esta forma. Bien controlado, con todos los estudios ya realizados en el caso del paciente, porque el paciente que viene y te dice no lo puedo hacer es por algún motivo que ya se lo han dicho. Bien. Y si yo al paciente que encima ya tiene un problema lo vuelvo sedentario, le sumo un problema más. No tiene mucho sentido esto y sigue pasando, ¿no? Entonces, nada, tratar de seguir acompañando a los pacientes y adaptar actividad física para que la gente siga viviendo mejor a través de eso. Contame, ¿cómo encuentran los centros donde vos trabajás? Yo estoy en el Instituto Modelo de Cardiología, ¿sí? Que es allá en Colón y Sagrada Familia. Ya tiene sus años, bastante conocido. Estoy en el Centro Médico Consciensus, que es allá en la ruta Intercountry, que bueno, abrió hace poquito, incluso hace una semana fue la inauguración oficial. Que bueno, estoy ahí con un grupo de cardiólogos en particular también, asociado a todo lo que es la parte de kinesiología y médicos de talleres, que están ahí haciendo un gimnasio también. Así que eso va a estar muy bueno. Es muy nuevo, pero va a estar muy bueno. Y estoy en Sports Centre. Acá cruzando el puente. Exactamente, que es ahí en Sarmiento 750. Y ese es como el desafío y el proyecto más personal que tengo, donde vemos muchos deportistas abordándolo desde la parte nutricional, desde la parte médica, desde la parte de kinesiología y de mediciones, con distintas plataformas de mediciones de fuerza, salto y estas cuestiones que hoy en día están muy en auge, de abordarlo al paciente como un todo y no solamente como algo cardiovascular o algo médico o distinto, sino que lo agarramos desde todos lados, ¿no? Muchísimas gracias, Agus. Gracias a ustedes por la invitación y un placer venir a hablar de actividad física, de ejercicio y para que la gente esté un poco mejor, ¿no? ¿La pasaste bien? Genial. Muchísimas gracias. Qué bueno, yo también y aprendí un montón. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que sus dudas, sus consultas sobre lesiones, sobre fitness, sobre cualquier cosa que esté relacionada a la actividad física, nos van a marcar el camino para que le podamos sentar en esta mesa a personalidades como Agustín, que con su formación y con su experiencia nos aportan valor. Le quiero agradecer a nuestros amigos del Solar de Tejeda, a nuestros amigos de Trejo, a nuestros amigos de Morfeta, nuestros amigos de Orcos, nuestros amigos de Unconventional Coach, que hacen posible que nosotros estemos haciendo esto que se llama Personal Record. Vamos por Indios Live Stream. No te pierdas, mañana tenemos un Team Day con Nico, con la Marti y con el Poli. Así que recuerden siempre, no se trata de ser el mejor del mundo, se trata de ser mejor que ayer. Y si vos que estás ahí, ¿entendiste eso? Ya sos parte de esta tribu. Abrazo grande para todos.